hay una dificultad que se presenta superficialmente, que es la dificultad del peronismo para unificarse y para ganar elecciones contundentemente al macrismo a nivel nacional. Pero si uno rasga un poquito ese problema que se presenta superficialmente, puede notar que hay una plataforma de los laburantes que están absolutamente fragmentados y que uno injustamente y poco precisamente podría decir que se dividen en dos grandes sectores, que es el trabajo formal, del cual formamos parte todos los que estamos aquí sentados, que es que aquellos que, digamos, contamos con los derechos que conquistó el movimiento obrero organizado, y otro sector que, dado el capitalismo que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel internacional, dejó de ser ese capitalismo fordista, ¿no es cierto?, donde había un puesto de trabajo, donde había determinado horario de trabajo y determinadas condiciones pautadas en un convenio colectivo. Con una patronal, ¿no es cierto? Vivimos en un capitalismo donde se está hablando que el 30-40% de la población no tiene un trabajo de esas características, no tiene derechos, no tiene patrón y, digamos, llega a lo sumo a la subsistencia. Y digo esto porque esto está intrínsecamente relacionado con el problema político que tenemos, porque, digamos, no porque lo diga la superestructura dirigencial y política, ni la dirigencia sindical, sino nuestros propios compañeros. Digo, es un problema de fragmentación social cuando nuestras compañeras de escuela, en su momento, como recuerdo, venían con la tapa del diario de Clarín diciendo cómo puede ser que aumente la asignación universal para embarazadas, ¿no es cierto? O cuando vamos a la sala de maestros, y las compañeras lo saben bien, y en su momento estaba el impuesto de las ganancias, como decía Emiliano, que eran 5.000 pesos, y las directoras de escuela sabían muy bien que probablemente ellas no fuesen la gran renta nacional a las cuales, por más de que nosotros militantemente fuésemos a convencerlos de que esa plata era el fondo que solventaba la asignación universal por hijo, digo, esa solidaridad, digamos, quizás era muy exigente porque hubo un gran intento de modificación estructural de nuestra economía, que puede haber sido la 125, digo, hubo voluntad. Sin embargo, hubo muchos años posteriores en los cuales parecía que trabajadores solventábamos a trabajadores y por lo tanto muchas de nuestras compañeras y compañeros decían, estos son vagos, ¿no es cierto? Cosa que escuchamos del que camina por la calle, ¿no?, de Mauricio Macri. Este choriplanero, ¿no? ¿Cuántas cosas escuchamos de estas características que hace que haya una fragmentación muy fuerte o fuerte por lo pronto en la clase trabajadora, y que solo vamos a poder resolver en tanto y en cuanto pensemos programáticamente y unitariamente un destino posible conjunto, ¿no? Y habiendo ciertos esfuerzos, esfuerzos entre comillas, pero esfuerzos al fin, superestructurales, de la dirigencia entre la CETEP y la CGT, ¿no?, de cómo vincular, por ejemplo, el salario complementario, que es aquel salario que conquistaron los trabajadores de la economía popular a fin de año, que les posibilita, además de la changa, tener un salario que es nominado como salario justamente desde la concepción del trabajador, ¿no?, y no es ya concebido como programa, como subsidio, sino que se lo nomina salario. Cómo ese salario complementario le permite alcanzar al salario mínimo vital y móvil, y cómo esa pelea que puede ser de los trabajadores formales por el salario mínimo vital y móvil que se extienda, puede ser también el de los trabajadores de la economía popular, porque justamente ese salario complementario está planteado unificadamente. Digo, cómo esas peleas parciales, esas peleas sectoriales pueden pensarse en un marco más amplio, y cómo podemos hacer justamente para que, digamos, que la clase trabajadora tenga un programa unificado y que eso pueda expresarse luego políticamente, ¿no? Y no esperar de la política cosas que, digamos, que tenemos que resolver hacia abajo fundamentalmente.
Y también respecto de que, bueno, que el macrismo no es únicamente un programa de ajuste económico, como bien decían los compañeros, sino que viene a implementar patrones culturales que justamente plantean una cadena de sentidos para estos compañeros, que son justamente la meritocracia, que son el individualismo, que es el emprendedurismo, donde la ministra de Desarrollo Social pone la foto de una parrilla, de un parrillero, donde explica de esa manera, digamos, la posibilidad de laburo de una persona, ¿no es cierto? Y digo, le dan una cadena de sentido a ese problema que nosotros tenemos como clase trabajadora, y la lectura de sentido que le dan es individualista, y también vincula a los 12 años que vivimos con el mérito personal, cuando nosotros como organizaciones intermedias intentamos todos los días poder transmitirle a los compañeros y compañeras que cada mejora objetiva y subjetiva, digo, material y cultural que hemos tenido durante estos 12 años fue producto de las luchas, de voluntad política, de banderas que se recuperaron, del sindicalismo, como es por ejemplo la paritaria. Pero digo, tratamos de construir con los compañeros y con las compañeras una lectura colectiva, una lectura política, una lectura sindical. Me parece que en ese sentido es un momento para, digo, reivindico mucho a las organizaciones intermedias en ese laburo, en la posibilidad de contrarrestar ese esquema de sentidos donde el macrismo le viene a decir a los laburantes que es mérito personal y simplemente con la voluntad van a salir adelante. Y a su vez también, digo, hacia abajo, digamos, para construir una lectura política y colectiva, y también hacia arriba, porque eso es lo que va a posibilitar desde la articulación, digamos, que Cristina consiga más poder, en tanto y en cuanto sepa convocar a más sectores que o se fueron ofendidos o están enojados, digo, las trayectorias del propio proceso que vivimos, del propio proceso histórico que vivimos, ¿no es cierto? Y bueno, y justamente, digo, es importante las organizaciones intermedias hacia abajo para los compañeros, para hacer una lectura colectiva y política, y hacia arriba para articular y construir una representación política que pueda expresar nuestras luchas sociales, que pueda expresar nuestros conflictos sindicales. Y bueno, en la ciudad, como decía Emi, lo cierto es que estamos en una situación muy difícil. Muchos de los militantes de la ciudad, como nosotros, no nos negamos a pensar en una ciudad que pueda ser más inclusiva, donde no esté la fragmentación o esa desigualdad tan grande entre el norte y el sur, donde no haya ciertas políticas de maquillaje respecto del espacio público, pero un hospital público que se cae a pedazos, una escuela pública que fue desfinanciada durante 10 años y a la cual se le quitó el 10% del presupuesto. Son todas cosas que nosotros vivenciamos todos los días y que por supuesto viven los compañeros y compañeras que necesitan del hospital público y que necesitan de la escuela pública, pese a que gran parte de la población de esta ciudad no lo necesite, ¿no es cierto? A su vez hubo un crecimiento de la desocupación en la ciudad de Buenos Aires del 16%, y esa desocupación incluso se expresa en la zona sur de la ciudad mayoritariamente sobre las mujeres que sobre los varones. Hay un 10% de desocupación de las mujeres en el sur de la ciudad y un 6% de desocupación de los varones. Y eso también es importante poder nombrarlo, porque las que más padecemos las situaciones de ajuste somos las mujeres, y eso no es un cliché. Eso es tener perfectamente claro que el empleador, a la hora de elegir entre un varón y una mujer, va a elegir un varón, porque las tareas de cuidado sobrecaen principalmente sobre nosotras, porque somos las que muchas veces, digo, por cuestiones culturales, del propio machismo en el cual vivimos aún, nosotras nos hacemos más cargo de las tareas de cuidado.
En su momento, Néstor también reconocía la importancia de la ciudad de Buenos Aires, digo, hizo base sobre Santa Cruz, pero también se rodeó del peronismo y del progresismo de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, todos los que militamos, digamos, no queremos seguir padeciendo el macrismo en esta ciudad. Sabemos muy bien que ese 50% que sacó Elisa Carrió en las PASO, si se reproduce en octubre, digamos, pone en peligro nuestros convenios colectivos de trabajo. Y eso es perjudicial para el conjunto de los trabajadores. Por lo tanto, digamos, los desafíos son un montón. Digo, entiendo que ahora se abre el debate con los compañeros y con las compañeras. Pueden haber distintos matices, distintas perspectivas respecto de lo que estamos viviendo. Me parece que es importante otorgarle mucho protagonismo a la clase trabajadora y poder caracterizarla no por analista social justamente, sino por militante popular correctamente, para justamente direccionar a la militancia a un destino de justicia social. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras.